Hola, bienvenido a este vídeo en el que vamos a ver un control cortito que hemos hecho en el día de ayer. Solo eran dos preguntitas de campo magnético, bueno, en concreto de inducción magnética. El primero de ellos decía: el sistema de la figura se encuentra en el seno de un campo magnético de 2,5 teslas dirigido verticalmente hacia arriba. La varilla metálica se mueve sin fricción sobre los rieles conductores que están separados entre sí una distancia de 0,5 metros que evidentemente aquí no se puede apreciar. Si la resistencia en los rieles es de 2 ohmios, en tanto que en la masa de 50 gramos, calcular la velocidad máxima con la que se desplazará la varilla sobre los rieles. Pues bien, aquí tenemos los datos del problema: 50 gramos. Si yo multiplico 50 gramos, lo paso a kilos y lo multiplico por 10, resulta que el peso que está tirando es de 0,49 newton. El campo magnético es de 2,5 tesla. Si yo hago una vista aérea del problema, estaría viendo esto. Aquí tengo la varilla, aquí tengo el peso, y esta varilla, al moverse para acá, está haciendo que esta ventana se esté abriendo. De tal manera que al principio tengo que la tensión es bastante más grande que la fuerza magnética. De tal manera que al principio la varilla se va a acelerar. Pero la fuerza magnética, como depende de la intensidad, y la intensidad a su vez depende de la velocidad con la que se está moviendo, que está aumentando, esta fuerza magnética va a ir en aumento. Es decir, que aunque al principio la fuerza magnética es muchísimo más pequeño que T, sin embargo, llega un momento en el que la fuerza magnética se iguala al peso. Y en ese momento el proceso de aceleración se va a parar, siendo entonces que la velocidad va a permanecer constante. Y va a ser la velocidad máxima que me pide el problema. ¿Cómo la hallo? Pues bien, recordando que la intensidad, aplicando la ley de Ohm, es la fuerza electromotriz entre la resistencia, siendo la fuerza electromotriz menos la derivada del flujo respecto del tiempo. Recordemos que el signo menos lo único que significa, como hemos comentado ya en otros vídeos, es que se opone al efecto que produce. Bien, el flujo, la integral de B diferencial de S, que sería producto escalar, módulo por módulo, por el coseno del ángulo que forman, que en este caso, como están viendo, B sale fuera de la pantalla del ordenador, igual que diferencial de S, que estaría saliendo fuera de la pantalla del ordenador, por tanto serían paralelos. Y al ser paralelos, el ángulo es 0 grados y el coseno de 0 es 1. B es constante, sale fuera de la integral. Me queda B, la integral diferencial de S, que es S, y donde está S pongo L por X. Voy a poner L por X para demostrar, para dar a entender que esta distancia es variable, puesto que lo que yo quiero ahora no es el flujo, sino su derivada. Y la derivada, al hacer la derivada de X respecto del tiempo, nos da la velocidad. Bien, como ya tengo la fuerza electromotriz BLV, ya me es fácil calcular la intensidad. Lo único que tengo que hacer aquí, donde está la fuerza electromotriz, poner lo que vale BLV entre R. Si tengo la intensidad, ya tengo entonces la fuerza magnética. Puesto que fuerza magnética, tal y como vimos aquí en la integral esta, era I, la integral de diferencial de L por B. Bien, al hacer el producto vectorial de diferencial de L por B, si yo aquí marco diferencial de L y B que va hacia afuera. Si yo aquí aplico la regla de la mano derecha, veo que la fuerza magnética va en sentido contrario al peso, en este caso a la tensión. ¿Y cuánto vale? Pues basta recordar que aquí se ve que el ángulo que forman diferencial de L y B sería seno de 90, por tanto aquí habría que poner seno de 90, pero no se pone porque esto da 1. Por tanto, la fuerza magnética es ILB. ¿Y cuánto vale la intensidad I? La acabamos de calcular. La intensidad I vale BLV entre R, me vengo aquí, sustituyo lo que vale la intensidad I, BLV entre R, y entonces me queda B por B, B cuadrado, L por L, L cuadrado. Ya estoy en condiciones de despejar la velocidad. B cuadrado pasa dividiendo, L cuadrado pasa dividiendo, y me queda que la velocidad máxima que se adquiere es mgr entre B cuadrado, L cuadrado, consiste en poner numeritos, y por tanto esa velocidad es de 0,627 metros por segundo. Y el segundo problema dice: una espira rectangular de la figura tiene una resistencia de 2,5 ohmios y se mueve con una velocidad constante de 2,4 centímetros por segundo. El extremo delantero de la espira entra en una región donde hay un campo magnético uniforme de valor 1,7 tesla. Determina la fuerza electromotriz y la corriente inducida en función del tiempo. Bien, vamos a ver. Aquí no se ve en el corte de la imagen, pero estos son 6 centímetros. Muy bien. Inicialmente, cuando llega aquí,
se está moviendo para allá, hasta que no llegue al seno del campo magnético, en este circuito no va a aparecer corriente eléctrica. Pero una vez entra en esta región, ¿qué está pasando? Hay variación de flujo. Hay variación de flujo porque esta ventana tiene un lado que es variable. De manera que la forma de proceder es exactamente igual que en el problema anterior. Es decir, va a haber una fuerza electromotriz inducida porque existe variación de flujo, ya que el tamaño de la ventana está cambiando. ¿El flujo cuánto vale? Pues lo acabamos de hacer en el problema anterior. BLV. No, el flujo vale BLX. Y al derivar, la fuerza electromotriz vale BLV. Por tanto, ¿qué fuerza electromotriz inducida aparece? El campo B, que vale 1,7, L, que vale 0,06, por la velocidad, que es 2,4 por 10 elevado a menos 2 metros por segundo. Y por tanto, ya lo hemos puesto en las unidades del sistema internacional. Nos queda 2,45 por 10 elevado a menos 3. 2,45 por 10 elevado a menos 3 voltios. Bien, si tengo la fuerza electromotriz, ya entonces puedo hallar la intensidad. La intensidad será 2,45 por 10 elevado a menos 3 entre la resistencia 2,5. Pues bien, redondeando, 10 elevado a menos 3 amperios. 10 elevado a menos 3 amperios, pero ¿durante cuánto tiempo aparece esa intensidad? El tiempo que tarde los 10 centímetros en introducirse aquí. ¿Y cuánto tiempo tarda 10 centímetros en introducirse ahí? Pues sería 10 entre la velocidad 2,4. Y si yo hago 10 entre 2,4, 4,167 segundos. Es decir, que durante 4,167 segundos va a aparecer una intensidad de corriente de 10 elevado a menos 3 amperios. Bien, una vez se ha insertado totalmente dentro del campo magnético, ¿qué es lo que va a pasar? Que la intensidad de corriente, porque la intensidad de corriente va a desaparecer. ¿Por qué? Porque en este tramo, en el que va de aquí a aquí, no hay variación de flujo. Es decir, me voy a encontrar con la siguiente situación. Durante 4,167 segundos tengo una intensidad de 10 elevado a menos 3 amperios. Durante otros 4,167, por tanto 8,33 segundos, la intensidad vale 0. Y en ese momento resulta que este borde aparece aquí. Y por tanto empieza a salir esa espira del seno del campo magnético. ¿Qué va a pasar? Que la intensidad va a girar en sentido contrario, al caso anterior, y el valor es el mismo, puesto que todos los datos del problema permanecen iguales, la velocidad, el lado L, y por tanto ya sé que a partir de aquí me aparece una intensidad de menos 10 elevado a menos 3 amperios. Con este signo menos, lo único que quiero poner de manifiesto es que gira en sentido contrario al caso anterior y llegará a 12,5 segundos, y a partir de este momento la intensidad vuelve a ser 0. Lo que he dicho para la intensidad, evidentemente, también lo puedo decir para la fuerza electromotriz inducida. Pues bien, espero que este mini control te haya ido bien y que hayas entendido la explicación en caso de que hayas cometido algún error. Pues chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Mucho ánimo. Hasta luego.